Saludos. Hoy vamos a hablar de las tecnologías que apoyan la educación a distancia. Los objetivos de esta presentación es que el participante reconozca la necesidad de contar con tecnologías y habilidades que le permitan desempeñarse en entornos de enseñanza-aprendizaje a distancia. El profesor reconocerá diversas tecnologías que lo apoyan en la experiencia en modalidades a distancia y reconocerá las ventajas y desventajas de algunas tecnologías en entornos a distancia. Antes de iniciar, debemos revisar una serie de consideraciones. Previo a iniciar labores en entornos a distancia, debemos verificar si contamos con el equipo necesario para poder participar de experiencias de enseñanza-aprendizaje en entornos a distancia. Y esto va a implicar, de una parte, que verifiquemos si nuestro equipo cumple con las condiciones necesarias y si también nosotros tenemos las habilidades o las destrezas técnicas para poder trabajar en ello. Cuando hablamos de la verificación del equipo, debemos verificar pues las condiciones que tenemos en nuestra computadora, y si nosotros tenemos dudas, debemos consultar con el personal que nos apoya con los problemas técnicos en el departamento o en la escuela o facultad en la cual nosotros estamos trabajando. Una de las cosas que se deben tomar en cuenta en términos del equipo que nosotros tenemos es la capacidad que tiene nuestro procesador, la memoria de almacenaje que tiene la computadora, la resolución del monitor, si contamos o el equipo que tenemos cuenta con micrófono y bocinas incorporados. Esto lo vamos a notar más cuando estamos hablando de computadoras portátiles. Cuando tenemos computadoras de escritorio, lo que vamos a notar, o la tendencia sería a que necesitamos un micrófono externo, y en algunos casos puede ser que necesitemos bocinas si no las tiene la computadora. Y también vamos a estar hablando de que un equipo que necesitamos para poder apoyar estas experiencias en entornos de enseñanza-aprendizaje a distancia es que podamos contar con cámaras o webcam. Afortunadamente, la mayor parte de las computadoras portátiles que vamos adquiriendo en los últimos años incluyen entre sus capacidades el micrófono y la cámara integradas, e inclusive las bocinas. En el caso de tener computadoras que tengan un poco de más tiempo, pues sería buenísimo saber que usted verifique si cuenta con ese equipo, o en ese caso tendría que consultar con el técnico que lo apoya en su escuela, facultad o escuela. En términos de requerimientos de software, debemos verificar si el equipo cumple con los requisitos técnicos. Debemos verificar si tenemos el software necesario para acometer tareas específicas, como por ejemplo el software para elaborar los contenidos de la disciplina que uno está trabajando. Por ejemplo, si fuese que usted utilizara un software muy particular como en nutrición, Nutritionist Pro, o MATLAB para matemáticas, pues entonces usted necesitaría tener ese equipo si usted lo va a utilizar para mostrarlo como yo estoy ahora mismo mostrando esta presentación. También necesita verificar si tiene una versión de Microsoft Word, un navegador o browser que viene siendo, usualmente lo conocemos como el Firefox, como el Chrome, como el Safari, como el Explorer o como el Opera. Y si nuestra computadora tiene las actualizaciones necesarias del Flash Player o del Java para poder ejecutar el programa que nosotros vamos a estar utilizando si fuésemos a utilizar un programa especial. Y por supuesto, pues necesitamos tener acceso a la Internet. En términos de destrezas en tecnología, para poder trabajar en entornos a distancia no es necesario que seamos especialistas, pero sí se requieren una serie de habilidades mínimas que nos van a poder facilitar la experiencia de trabajar en la modalidad a distancia. Podríamos mencionar entre estas que debemos leer directamente de la pantalla sin tener que imprimir todo lo que las personas nos envían, porque es mucho más fácil y más rápido. Debemos saber desplazar la barra para leer
hacia abajo o arriba, y cuando hablo de la barra me refiero a lo que vemos en el navegador, la barra desplazadora que permite subir o nos permite bajar, o en la parte de abajo nos permite movernos hacia la derecha o hacia la izquierda. Debemos saber maximizar o minimizar la ventana que tenemos. Debemos saber ampliar o reducir la pantalla para que se vea más grande, a lo mejor una imagen que no podemos precisar. Debemos escribir rápido y de manera precisa. Esto es muy particular si estuviéramos celebrando una sesión de chat. Debemos saber organizar contenidos en carpetas. Debemos saber seleccionar los programas de acuerdo con el sistema operativo que vamos a estar utilizando, ¿verdad? Y poder descargarlo. Vuelvo y recalco, no es que seamos expertos, pero la tecnología se mueve muy aprisa, y pues es recomendable que uno desarrolle destreza de descargar programas que a veces se instalan en la computadora de uno, como sería el caso de un plugin que le va a dar funcionalidad ya sea a un software específico o al navegador que estamos utilizando. Debemos saber navegar en la web, y cuando hablamos de navegar en la web es, además de saber abrir el navegador, ¿verdad? El Chrome, el Firefox, el Explorer, que ya casi no se usa, el Safari o el Opera, saber dónde es que se escribe la dirección electrónica para poder buscar, saber dar hacia atrás para regresar a la página interior, poder saber cómo abrir un enlace en una ventana adicional sin tener que abrir una ventana nueva. Debemos saber movernos entre pestañas. Debemos saber cómo refrescar la página para agilizar algo que esté descargando. Debemos saber reducir o ampliar el tamaño de la ventana, localizar los archivos que se han descargado en la web, porque a veces cuando uno descarga los archivos puede ser que vayan directamente al escritorio, pero puede ser que vayan directamente a la carpeta de downloads, o dependiendo del tipo de programa, pues quizás hay una carpeta predeterminada para recibir todo lo que se descarga. Y poder realizar búsquedas utilizando la página de Google en cualquiera de los navegadores presentados o mencionados. Debemos saber manejar el correo electrónico, desde abrir el programa para recibir y enviar correos, saber cómo verificar los mensajes que han llegado, enviar mensajes, ya sea que un mensaje que se le va a enviar a diferentes personas, saber cómo manejar archivos, imágenes, audio o vídeo, saber cómo incluir enlaces como parte de un texto, saber cómo abrir archivos anejados en un mensaje, saber descargar, editar y reenviar un archivo si fuera necesario. Ahora vamos a hablar brevemente de las tecnologías sincrónicas. Cuando hablamos de sincrónico nos referimos a las experiencias que se ofrecen en tiempo real, en las que tanto profesor y estudiante coinciden en el mismo tiempo, aunque no necesariamente en el mismo espacio, y en una actividad desde una plataforma común en línea, como por ejemplo la plataforma de educación a distancia Moodle, que en algunos casos las personas que utilizan Blackboard pues serán Blackboard, los que utilizan Edu 2.0 pues será Edu 2.0. Esas son diferentes plataformas que se pudieran utilizar. Cuando estamos haciendo una actividad sincrónica es importante que se coordine con muchísima anticipación. De hecho, el prontuario debería mencionar las sesiones sincrónicas que se van a realizar, y debería decir, al menos referir dónde se van a encontrar esas fechas para que las personas puedan separar ese espacio con tiempo. Deben anunciarse desde que comienza el curso, requieren o deben requerir la inclusión de instrucciones relacionadas con el software a utilizar si se fuese a utilizar algún software diferente. Las sesiones sincrónicas permiten la interacción entre el profesor y los estudiantes, porque en un mismo espacio pues se pueden contestar preguntas que surgen en el momento. Las experiencias sincrónicas pueden ser utilizadas para ofrecer horas de oficina virtual inclusive. O sea, nosotros podemos definir una sesión de chat para una clase, pero también podemos decir mis horas de oficina en tal periodo de tiempo yo las voy a estar recibiendo y voy a estar disponible
de este horario a este horario desde la plataforma de educación a distancia. Se pueden realizar también reuniones en línea para dar seguimiento en grupos de trabajo para alguna actividad específica. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de los medios sincrónicos, durante la celebración en una sesión sincrónica, podemos coordinar actividades, podemos contestar preguntas que requieren la toma de decisión inmediata, como por ejemplo, ¿cuándo va a ser que nos vamos a volver a reunir? ¿A qué hora nos vamos a reunir? ¿Quién se va a encargar de hacer esta parte del trabajo? Y entonces eso, si habemos varias personas reunidas en un tiempo real, en un entorno a distancia, podemos cada cual provee su insumo sobre el punto particular que se esté discutiendo y cada cual entonces puede decir y así llegar a acuerdos y terminar con un acuerdo después de esa sesión sincrónica. Pero también, aunque podemos hablar de lo que son las sesiones sincrónicas, también podemos decir que hay cosas que son ventajosas y hay cosas que se convierten en desventajas. Cuando hablamos en las desventajas, pues podemos decir que son en tiempo real. Por lo tanto, las dudas y comentarios se reciben en tiempo real y a la misma vez todos los participantes se benefician de la respuesta. ¿Por qué? Porque el colectivo está presente. En contraposición a asincrónico, en el que las personas no todas coinciden en el mismo tiempo y espacio para recibir la misma respuesta y quizás reaccionar a la respuesta o el comentario que hizo cualquiera de los participantes. Entre otras ventajas es que no hay que estar en el mismo lugar. Por ejemplo, en una sesión sincrónica, un profesor puede estar en España, en Argentina, en Estados Unidos, mientras que los estudiantes puede ser que alguno esté en Mayagüez y otro esté en Ponce y otro esté en Fajardo y otro esté en Río Piedras. Es flexible para adultos con hijos o para personas que trabajan a tiempo completo porque le permite a esa persona que puede estar participando de la sesión y quizás está con los hijos en la casa y no necesariamente tiene que irse con los hijos a la universidad. Es práctica para personas que en algún momento dado tienen problemas de transportación o para personas que tienen algún problema de discapacidad física y que el desplazarse de un lugar a otro pues es más complicado. Entre las desventajas que podemos ver en una sesión sincrónica es que requiere una buena conexión a internet para que haya una buena recepción de audio y de vídeo, porque si uno no tiene una buena conexión a internet, el audio puede escucharse interceptado y la imagen visual puede presentarse fragmentada. Otra desventaja es que si surge un problema técnico puede ser que no se solucione a tiempo para participar en la clase y la clase pues pueda quedar pueda quedar incompleta. Y por supuesto, una gran desventaja es que depende de la energía eléctrica y si la energía eléctrica no funciona, pues entonces no podemos celebrar las sesiones sincrónicas, pero esto también aplica para todo lo que es educación a distancia. En el caso que sean modalidades a distancia utilizando plataformas de educación a distancia como Moodle o Blackboard o Edu 2.0. Cuando hablamos de tecnologías sincrónicas podemos hablar de la videoconferencia. Y en la videoconferencia es una actividad que se realiza en tiempo real, en la que se combinan el uso de la computadora, el micrófono que puede estar en la computadora integrado, como puede ser que uno lo añada, la cámara o una cámara que uno pueda añadir, bocinas y puede ser que en algunos casos, ¿verdad? Como pasaba aquí en la Universidad de Puerto Rico, pues que tuviéramos que utilizar un equipo especializado que en el pasado se llamaba Polycom y lo menciono más que nada para dejarles saber a aquellos que quizás en algún momento participaron de videoconferencia y que llegaron a ver este equipo funcionando hace, qué sé yo, algunos quizás 6 o 8 años y que era una cosa mucho más complicada. En el presente, pues ahora es una cosa un poquito más sencilla, pues porque las laptops, muchas de ellas ya vienen con cámaras integradas y micrófonos integrados y lo único que necesitan es una buena conexión de internet y una plataforma que permita hacer la videoconferencia y ya no tiene que ser con un equipo muy especializado.
Es recomendable que el profesor, antes de hacer cualquier videoconferencia, siempre haga un ensayo de esa videoconferencia para que pueda detectar si necesita una actualización de algún software antes de hacerlo, para que lo practique y pueda ver cuánto tiempo le toma la presentación, porque tiene que dejar, en el caso de una sesión sincrónica, pues espacio para preguntas y para comentarios y para cumplir con el término de tiempo que se supone que va a transcurrir la experiencia de clase. Entre las tecnologías sincrónicas podemos hablar de los webinars y de los web conferencing, y aunque son cosas muy similares, pues las diferencias son muy sutiles, pero siempre hay alguna pequeña diferencia. Pero la tecnología se mueve tan y tan rápido que muchos de estos términos terminan utilizándose de manera indistinta por las personas. Así que cuando hablamos de un webinar, estamos hablando de una interacción que está limitada a las personas que fueron invitadas al webinar y la persona que está ofreciendo el webinar. Hay un presentador y hay una audiencia que está definida de antemano. Usualmente en los webinars el micrófono se enmudece para los participantes y solamente hay un micrófono abierto para que hable la persona que está ofreciendo la presentación o el profesor. En muchos casos los webinars incluyen una caja a la derecha, posiblemente, ¿verdad? En la que se incluye una sesión de chat para que las personas que están participando puedan escribir sus preguntas o reaccionar o comentar a algo de lo que se está diciendo en esa clase en línea. Y es un tipo de conferencia cara a cara, porque aunque si bien podemos decir que hay un presentador cuya cara está viendo la audiencia o la está viendo en algún recuadro y el profesor o el presentador no está viendo la cara de todos, él sí tiene la opción de poder pasarle el micrófono a alguna de las personas y esa persona entonces se va a ver su cara y no la del profesor. Mientras por otra parte tenemos el web conferencing, que es bien útil para grupos pequeños, es muy interactivo. Muchas veces vemos web conferencing en los que le vemos la cara a todo el que está participando, quizás son 9 o 10 personas, y cada cual pues puede solicitar el micrófono y activarlo y hablar. Y permite reuniones cara a cara entre los participantes. También entre las tecnologías sincrónicas podemos hablar del chat y también podemos hablar de la mensajería instantánea. Los dos son demasiado parecidos. La diferencia es que cuando hablamos de mensajería instantánea, para tú poder participar, necesitas tener una cuenta creada en la que vas a tener tu nombre de usuario y contraseña y en la que tú vas a ver la lista de las personas que tú conoces que están conectadas o que quizás no están conectadas. A diferencia del chat, en el que puede ser abierto y que no necesitas ser contacto de la gente para poder entrar a una sala de chat y poder participar. Así que en el chat se pueden celebrar en salones, puede incluir personas no conocidas, es muy útil para las conversaciones que quieren ser rápidas. No es para profundizar en temas porque a mayor cantidad de personas pues menos tiempo tienen para reaccionar. Así que cuando utilizamos el chat pues es mejor para que sea una conversación liviana. Es preferible usar el chat room de la plataforma. Ejemplo, en el caso de Moodle tiene espacio para que usted incluya un chat, pues entonces usted utiliza ese y no tiene que estar utilizando un chat que esté disponible a través de la web porque la plataforma Moodle lo tiene. Y no es aconsejable para reunir muchas personas y discutir un tema en profundo porque el tiempo se nos puede ir en lo que escribe o el discurso de uno de los participantes. Tecnologías asincrónicas. Cuando hablamos de asincrónico, nos referimos a las experiencias que no se dan en una hora acordada. El profesor y los estudiantes no coinciden a la misma hora en la plataforma en línea, como ahora usted está escuchando este vídeo y yo no estoy en este mismo momento hablando. Usted está escuchando lo que yo narré sobre esta presentación. El estudiante planifica su propio calendario y esa es la ventaja de lo asincrónico, porque puede decidir que si él trabaja durante las noches, pues él puede decir cuando llegue, pues entonces me conecto al internet y voy a ver qué colocó el profesor y si hay pues una actividad pues asincrónica y hay un video, pues ahí lo escucho.
El profesor lo que hace muchas veces es que declara fechas límite. Por ejemplo, hay una actividad sincrónica y él dice, usted tiene hasta tal fecha para poder leer este artículo o para reaccionar en un foro. El estudiante identifica el tiempo para acceder y realizar sus tareas porque él propone o realiza su propio calendario. Por supuesto, al igual que la sincrónica, también tiene ventajas y desventajas. Entre las ventajas es que no depende de espacios físicos, por lo que no hay que estar en el mismo lugar. Pero es muy flexible porque el estudiante puede accederla 24 horas al día y los 7 días a la semana. Es práctica para personas que no tienen transportación o para cualquier otra persona que quizás tenga una discapacidad física porque ninguno de los dos se les hace fácil desplazarse al lugar o el punto de encuentro, si es un lugar físico, y permite profundizar porque le da más tiempo al estudiante o al participante en poder argumentar una respuesta documentada para cumplir con la tarea. Entre las desventajas es que la aclaración de dudas va a tardar más que las sesiones presenciales o en tiempo real. Fíjese que en la sesión sincrónica, si hay una pregunta, esa pregunta pudiera ser que fuese la misma pregunta de otras personas que estaban en el salón y entonces como se realizó de manera compartida, el colectivo se beneficia de la respuesta. Sin embargo, aquí, entonces la aclaración de dudas va a ser de persona a persona. El estudiante puede ser que a lo mejor, a menos que haya un foro, ¿verdad?, para preguntas, pero si el estudiante le hace una pregunta a usted directa, pues entonces usted le está contestando nada más a ese estudiante y quizás esa pregunta también la tenía otro estudiante. Y por supuesto la desventaja es que depende de energía eléctrica también, por lo cual se puede perjudicar tanto el estudiante como usted si en ese momento no hubiese luz. ¿Cómo, cuándo y por qué escoger una tecnología sincrónica o asincrónica? Pues esto es una tabla breve que pretende mostrar un poco en qué momento usted puede escoger asincrónica o sincrónica, por qué debería escoger asincrónico o sincrónico y cómo lo haría. Y básicamente, pues entonces estamos diciendo que si usted va a atender un tema complejo o usted espera que los estudiantes profundicen en su respuesta, que documenten, que lo sustenten con consulta en revistas arbitradas, en bases de datos, pues entonces eso sería mejor hacerlo de modo asincrónico, esa tarea. Cuando es difícil coordinar una sesión sincrónica por compromisos de trabajo o familiares, porque es difícil coordinar. Pero si no, si es para coordinar algo, mejor váyase por una sesión sincrónica. Así que para atender temas simples, podemos utilizar las experiencias sincrónicas para planificar actividades, porque la toma de decisión necesitamos tener las respuestas ahora. ¿Cuántos quieren pertenecer, por ejemplo, al grupo 1? Pues entonces se anotan los nombres de las personas que dijeron que querían ser parte de un grupo y entonces vamos tomando decisiones en ese momento, porque realmente no es una cosa de profundizar. Y para familiarizarnos con temas, porque lo que se está tocando pues son temas generales. ¿Por qué utilizar una sesión asincrónica? Porque le va a dar más tiempo al estudiante para reflexionar y argumentar sobre la tarea solicitada. Porque el profesor no espera una respuesta inmediata para tomar otras decisiones. ¿Por qué entonces hacerlo sincrónico? Para obtener respuestas rápidas o para asignar roles o responsabilidades a los estudiantes, ya sea eres parte de un grupo, tú eres el que vas a dirigirte al grupo. Y entonces, ¿cómo hago la sesión asincrónica? Pues la puedo hacer a través de medios como foros, correos electrónicos o blogs. ¿Y cómo puedo hacer una sesión sincrónica? Pues mediante mensajería instantánea, chat o web conferencing. Y todo esto podríamos buscarlo dentro de la plataforma de Moodle para utilizar esas tecnologías sincrónicas o esas tecnologías asincrónicas que provee la plataforma. Tecnologías que apoyan la educación a distancia. Tenemos, como hemos mencionado en las diapositivas anteriores, las sincrónicas y las asincrónicas. Cuando hablamos de las sincrónicas podemos hablar de la videoconferencia, de los webinars o web conferencing. Podemos hablar
de los mensajes de texto que algunos profesores lo utilizan a veces. Muchos de ellos utilizan el WhatsApp para comunicarse con sus estudiantes, por lo tanto está utilizando una tecnología sincrónica y la está adicionando, ¿verdad? Incluyéndola como parte de. Para mensajes de textos de multimedia, cuando van a enviar multimedios visuales con audio, a través de tecnologías móviles como los teléfonos inteligentes, muchos de nuestros estudiantes, o quizás la inmensa mayoría, poseen teléfonos inteligentes como Android o iPhone. Las redes sociales pues son tecnologías sincrónicas. En el momento alguien escribe y alguien reacciona, y a través de la referencia virtual que proveen las bibliotecas para apoyar a los estudiantes en el currículo académico, pues esa es una tecnología sincrónica. Y que también se sirve de otros servicios asincrónicos, como sería por ejemplo el correo electrónico. Y tenemos las asincrónicas, como el correo electrónico, los foros de discusión, las redes sociales como el Facebook y el Blogs. Y si se dan cuenta, desde un teléfono móvil podemos acceder tanto a las sincrónicas como a las asincrónicas. ¿Por qué? Porque la telefonía móvil tiene muchos usos educativos que estamos viendo que se está utilizando como herramienta de referencia, ya que tiene calculadoras, diccionarios, libros electrónicos. También sirve como recurso curricular con contenidos y actividades porque tiene aplicaciones propias de algunas disciplinas. Sirve como herramienta de investigación. Por ejemplo, aquí vemos la página móvil, la versión móvil de la Biblioteca de Ciencias Naturales, y vemos que desde aquí los estudiantes pueden acceder directamente a las bases de datos, a las tesis y disertaciones, a los libros, hacer búsqueda de los libros. Y también permite ser una herramienta de aprendizaje, y aquí vemos la interfase de un teléfono móvil con la imagen de Moodle y de la versión de Moodle en un teléfono móvil. Si buscamos los datos de la Agencia Central de Inteligencia, mejor conocida como la CIA, podemos ver que la población de Puerto Rico, estimada para el año 2016, para el mes de julio, es aproximadamente de 3,5 millones. Sin embargo, para la misma fecha, se dice que Puerto Rico tiene 3 millones, perdonen, 3.205.000 celulares, y que por cada 100 habitantes hay 89 celulares. Así que estamos diciendo que básicamente no sabemos si los 89 celulares son teléfonos inteligentes, pero sabemos que los estudiantes tienden a tener teléfonos inteligentes móviles. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por haber participado o haber visto este video. Si tienen alguna pregunta, por favor visiten el foro de discusión para profundizar sobre las presentaciones en Moodle. Chao.